Buenos días, mi nombre es Sebastián David Ripes y Fuentes. Estoy en el curso Bases de Datos Distribuidas dictadas por el ingeniero Peter Fierro y en este caso les daré un ejemplo de replicación de bases de datos en la plataforma VirtualBox dadas por el sistema operativo CentOS 9. Para este caso utilizaremos tres máquinas virtuales, las cuales tendrán el mismo sistema operativo. ¿Listo? Primeramente, para iniciar, tenemos que tener el sistema operativo actualizado. Lo actualizaremos con el comando sudo yum-y update y tener instalada el servicio de MariaDB 10.7. ¿Listo? Ahora, primero, para poder configurar el MariaDB, tenemos que mirar las configuraciones de red que tiene nuestra máquina virtual. En este caso, vamos a las dos pantallitas, le damos preferencia de red, luego verificamos que esté conectado a adaptador de puente, normalmente está en NAT, y que en avanzado, donde diga modo promiscuo, diga permitir todo. ¿Listo? Luego de eso tenemos que tener muy en cuenta las direcciones de IP que tiene nuestro dispositivo. En este caso, mi dispositivo tiene la puerta de enlace que es 192.168.20.1 y la dirección de IP de mi dispositivo es 192.168.20.28, ¿cierto? Nuestra máscara de red es 255.55.55 y los DNS del dispositivo, que son dos direcciones de IP que tiene aparte como dados como DNS. Entonces tenemos que tener muy bien en cuenta todos estos datos para poder modificar nuestras direcciones de IP en nuestras máquinas virtuales. ¿Listo? Entonces con el comando nmscli connection modify en pose IPv4 address y la dirección de IP, podemos modificar la dirección de IP de nuestra máquina virtual. Entonces en este caso va a ser una con el 10, otra con el 11 y otra con el 12. Lo único que cambia es el último octeto. Luego le vamos a decir que va a ser por método manual que se va a cambiar, ¿cierto? Le damos la puerta de enlace que va a tener nuestro dispositivo y le damos un DNS que en este caso lo que vamos a utilizar es el 8.8.8.8.4.4 y le vamos a decir que la conexión se haga, o sea, ese conexión up es para que la conexión se haga. Luego vamos a una máquina virtual y ponemos bin etc hosts. En este caso bin o nano se puede utilizar ya que son editores de texto pues de confianza. En este caso vamos a mirar y yo tengo ya configurado las direcciones de IP de las tres máquinas virtuales. En este caso vamos a colocar nuestras direcciones de IP que vamos a utilizar en nuestras máquinas virtuales para que el MariaDB los pueda enlazar. Como se dan cuenta, ahí está conectados cada uno con su nodo y pues para poder ejecutar eso. Luego vamos a tener que abrir los firewall, ¿cierto? Eh, Primero en todas las máquinas para que puedan funcionar. Si no se abren los firewall, no se van a poder utilizar. Entonces está el del puerto 3306, que normalmente es el de SAMP. Tenemos el 4567, el 4568, el 4444 y el 4547 lo vamos a poner como UDP. Listo. Colocamos esos firewall y luego vamos a colocar en el firewall también las direcciones de IP de cada nodo. Tenemos que agregar también cada nodo. Entonces vamos a utilizar que el 10, que el 11 y el 12 para cada nodo. Y luego vamos a refrescar el firewall, ¿cierto? Para que pueda cargar las configuraciones que anteriormente hemos dado. ¿Listo? Después de realizar estas configuraciones, vamos a tener que ya como tal empezar a modificar el galera, ¿cierto?
Entonces, para poder modificar el Galera, tenemos que decirle sudo systemctl stop MariaDB. Esto es para detener los servicios de MariaDB y poder realizarle las modificaciones pertinentes para que así podamos poner bien directamente las IPs y que se puedan interconectar todas las máquinas virtuales. En este caso, cojo el master, el nodo master, le digo sudo systemctl stop MariaDB, coloco la contraseña obviamente del sistema del sudo, pero pues me preferí en este caso detener primero los otros nodos y no el master para que no se detenga el servicio directamente desde el nodo principal, ¿cierto? Porque me puede dar error después en MariaDB. Entonces preferí detenerlo en los otros nodos, ¿cierto? Y para que así mismo no nos dé error. Como se pueden dar cuenta aquí, ya se encuentra inactivo el servicio de MariaDB. Entonces así tiene que quedar las otras tres máquinas. Entonces ponemos nuevamente el comando sudo systemctl stop MariaDB para que nos detenga el servicio de MariaDB y poder pues mostrar las configuraciones que tenemos y que no nos salga ningún error después, ¿vale? Entonces, verificamos el estado del servicio y aquí también va a salir que estamos inactivos. Listo, muy bien. Eso para los dos nodos hijos, ¿cierto? Y ahora para el master, lo único que hago es colocar la clave porque ya estaba y verificamos el estado del nodo master y efectivamente también detuvo los servicios de MariaDB. Listo, muy bien. Ya tenemos entonces detenidos. Luego de eso, entonces vamos a mirar el archivo de configuración de Galera. Entonces ponemos sudo vim, en este caso lo mismo que decía anteriormente, ya sea vim o nano, depende el editor de texto de confianza. En este caso yo voy a colocar sudo nano etc my.cnf.d y en este caso el nombre del archivo que sería galera.cnf. Y ahí ya tengo configurado yo en todas mis tres máquinas el archivo, pero pues voy a explicar más o menos a qué se refiere cada configuración. Entonces entro a dicho archivo en todas las tres máquinas con el comando que anteriormente di para que verifiquen que todas las tres máquinas deben de estar configuradas completamente con ese archivo de texto, porque sin ese archivo de texto no nos funcionará porque no se está configurando bien el Galera, ¿cierto? En este caso tenemos en las tres máquinas los 5 primeros renglones, todos son lo mismo. Los primeros 7 renglones, mentiras, hasta el que dice WSP, Provider, USR, lib 64, galera-4, lib galera-smm.so, ¿cierto? ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que el proveedor es el que me va a traer. Esa es la configuración del proveedor del Galera, ¿sí? Ese es un archivo que está guardado en esa dirección, ¿sí? Y le estoy diciendo que desde ahí me traiga pues el proveedor, ¿cierto? Luego para la configuración del clúster, ¿cierto? Lo que le voy a dar es el nombre al clúster y le voy a dar las direcciones de IP de cada nodo. En este caso, pues vamos a poner las direcciones de IP que anteriormente les pusimos, ¿cierto? Y listo, no es más. Luego le vamos a dar la configuración de sincronización del Galera. La vamos a poner rsync, ¿cierto? Y para la configuración del nodo, que en este caso todos los nodos van a ser configurados distintamente, pues entonces lo único que cambia es la IP y el nombre. Tener la IP de ese nodo, ¿sí? Y el nombre de ese nodo, ¿cierto? En este caso 192.168.20.11 y Galera Nodo 2.
En los demás también están configurados lo mismo, ¿cierto? Y ya, no es más. Guardamos el archivo en esa dirección, le damos enter, ¿cierto? Y ya. Luego, en el master vamos a darle sudo galera new cluster para que inicie los clusters, ¿cierto? Y luego con el comando mysql -u root -p -e show status like wsrep cluster size, vamos a verificar qué clusters tenemos activos. En este caso me sale que tenemos un clúster activo, ¿cierto? Listo. Ahora, para que los demás clusters salgan en línea, vamos a cerrar y lo único que hacemos es darle start al servicio de MariaDB, ¿cierto? Lo único que hacemos es start. Con el sudo system start MariaDB ya estamos iniciando el servicio de MariaDB. Vamos nuevamente al master, colocamos otra vez el comando y nuevamente nos carga ya que tenemos un nodo en línea, ¿cierto? Entonces ya serían dos nodos en línea. Para lo mismo, para el otro nodo hijo, lo único que le damos es el start al servicio, ¿cierto? Esperamos a que cargue. Luego de que cargue, vamos nuevamente al master, verificamos con el comando de que esté en línea y efectivamente lo está. Entonces ya tenemos los tres clústeres, las tres máquinas interconectadas para poder realizar ejemplos de replicación. ¿Listo? Entonces entramos como tal a MariaDB con mysql -u root -p, ponemos la clave del root y ya entramos al servicio de MariaDB. Entonces así lo vamos a hacer en todas las tres máquinas. Entrar al servicio de MariaDB para poder realizar ya la replicación. Listo, en este caso yo tengo unas bases de datos, ya tenía una de ejemplo de replicación. Listo, vamos a mostrar las bases de datos que existen. Bueno, en este caso vamos a eliminar la base de datos en la otra, en otra máquina virtual. Ya en el master aparece la máquina, la base de datos. En uno de los nodos hijos vamos a eliminar dicha base de datos. Listo, ya la eliminamos con drop database ejemplo replicación. Y en el otro nodo hijo vamos a verificar qué bases de datos hay. Listo, vamos a poner show databases y verificamos que ya no aparece ejemplo replicación. En el master sí aparece, pero si volvemos a ejecutar el comando ya no va a aparecer. ¿Por qué? Porque lo eliminamos. Listo, vamos a crear nuevamente la base de datos ejemplo replicación, ¿cierto? Verificamos en un nodo hijo qué bases de datos hay y ya me aparece otra vez nuevamente ejemplo de replicación. Si vamos al otro nodo hijo también me aparece ejemplo de replicación, entonces ya está haciendo el ejemplo de replicación, ¿cierto? Vamos a crear entonces una tabla. Bueno, obviamente hay que darle usar, ¿cierto? Para que cambie y haga los cambios directamente en esa base de datos, ¿cierto? Vamos a crear una tabla que se va a llamar estudiantes, que va a tener unos datos, que en este caso va a ser la ID, que va a ser un entero, que no va a ser nulo, y va a ser el primary key de esta tabla. Va a tener un nombre, que va a ser varchar y va a ser no nulo, va a tener una dirección, que va a ser también varchar y va a ser no nulo, y va a tener un curso que también va a ser varchar de 50 y va a ser no nulo. En este caso ya crea la tabla y si le digo, obviamente a los dos nodos hijos tengo que darle que use esa base de datos, ¿cierto? Y en un nodo hijo muéstrame las tablas y ya verificamos que la tabla estudiantes existe. Vamos al otro nodo hijo, usamos la base de datos y verificamos las tablas y efectivamente existe la tabla estudiantes. Listo, perfecto. Ahora vamos a uno de los nodos hijos y hacemos la inserción de unos datos. Listo, en este caso vamos a poner 1 Peter Fierro, calle 25, número 4140 y décimo, ¿cierto? Esos fueron los datos que ingresamos en nuestra base de datos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a verificar qué datos hay en la tabla estudiantes con el select from estudiantes, ¿cierto? Que es el comando para verificar que hay en una tabla, que me traiga todos los datos y efectivamente está el dato que acabamos de insertar, ¿cierto? Entonces ahora vamos al master para
bueno, al otro nodo hijo, porque el máster fue donde miramos los datos, y también vamos a mirar que estén todos los datos en este nodo, ¿cierto? Y efectivamente aparece el dato de Peter Fierro. Ahora vamos a insertar otro dato, datos distintos, vamos a hacer otra inserción con datos distintos. En este caso vamos a colocar que la ID va a ser un 2, que el nombre va a ser Valentina Palación, ¿cierto? En este caso la dirección la vamos a poner un poco más corta para que no sea muy larga, ¿cierto? Y que pues se pueda ver los cambios. En este caso vamos a poner calle 38B y va a ser de grado noveno. ¿Listo? Inserta, muy bien. Verificamos en otro nodo hijo qué es lo que hay de datos en la base de datos y ya me aparece el otro dato que acabamos de insertar. Vamos al nodo master, ¿cierto? Y verificamos qué datos hay y efectivamente ya están los dos datos, ¿cierto? Me está haciendo muy bien la replicación. En este caso vamos a hacer una consulta directamente poniéndole pues ya condiciones a la consulta. En este caso vamos a traer todo de estudiantes donde ¿sí? la ID sea igual a 1. Entonces en este caso colocamos el comando para poder hacer dicha consulta y me trae solo el dato que necesitamos. Luego hacemos la otra consulta pero con ID2 y me trae los datos que le decimos. Ahora vamos a eliminar directamente los datos con una consulta que dice elimíneme todo de estudiantes, elimíneme de estudiantes donde la ID sea igual a 1. En este caso eliminamos el primer dato, ¿cierto? Vamos a otro nodo hijo y vamos a verificar qué datos hay directamente en la base de datos. En este caso verificamos que ya se eliminó el dato y solo aparece 1 con la ID 2, ya no aparece con la ID 1. Ahora verificamos en el otro nodo hijo, vamos a verificar qué datos tiene y efectivamente, como se dan cuenta, nos sale simplemente el dato de Valentina Palación. Y eliminamos el otro dato que estaba, que era Peter Fierro. Ahora vamos a hacer una inserción de un dato. En este caso, el ID va a ser 5, ¿cierto? El nombre va a ser Emily Ramos. Va a ser la dirección calle 56 y va a estar en grado cuarto. Listo, entonces después de hacer esta inserción tienen que aparecer dos datos. Miramos con una consulta y efectivamente me sale ya Emily Ramos en uno de los nodos hijos y no en el máster, donde fue que hicimos la inserción. Listo. Ahí ya tuvimos la parte de la inserción de directamente los datos. En este caso vamos a eliminar la tabla de estudiantes para verificar que en los otros nodos se realicen los cambios. Vamos a un nodo hijo, eliminamos la tabla y vamos ahora al máster a verificar qué tablas tenemos y ya no me sale ninguna tabla, ¿cierto? Ahora vamos al otro nodo hijo, vamos a verificar qué tablas tenemos. Vamos a hacer una consulta primeramente y me dice que la tabla de estudiantes no existe, ¿cierto? Ya la voy a decir, listo, entonces, ¿qué tablas tiene esa base de datos? Verificamos y no tiene ninguna, entonces efectivamente se realizó la eliminación. Y eso es todo, espero hayan entendido muy bien y ese fue el ejemplo de replicación en una base de datos en CentOS 9.